Hola, bienvenidos. Estamos en esta nueva sección de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Gran Colombiano y estamos dando lora con Lisset León. Para empezar, yo quiero que nos hables un poco de qué significa cucharita de palo, de dónde viene cucharita de palo. Bueno, pues sobre el nombre no es que tenga una muy buena historia que contar. Cucharita de Palo comenzó siendo pues como mi usuario en redes, en una época en que pues yo no estaba como tan dedicada a las redes sociales, ni trabajaba con ello, ni mucho menos. Y poco a poco, a la par como de mostrar y documentar mi trabajo en lo que hago, tanto en lo que tiene que ver con escribir, con lo periodístico, con la ilustración, se fue convirtiendo como en una especie de marca personal. Y hoy en día, pues Cucharita de Palo es mi marca, ¿no? Tanto, insisto, como de carta de presentación de mi trabajo, como de un estudio de arte que tengo, que monté en Popayán, que es donde actualmente estoy viviendo, de los productos que comercializo también ya por la línea de lo que hago en ilustración. Y bueno, es eso como una especie de marca personal. Yo quiero hablar del libro Días de Inercia. Cuéntanos un poco qué te llevó a crear este libro. Bueno, Días de Inercia es un libro ya no tan enfocado en la ilustración, sino en la escritura. Yo, bueno, de formación yo soy periodista y filósofa, entonces antes de dedicarme a esto de la ilustración también profesionalmente, pues me dedicaba a escribir. Y pues es algo que yo he querido seguir haciendo. De hecho parece curioso, pero a pesar de que estoy muy metida en la ilustración, realmente lo que a mí más me interesa es escribir, aunque yo no lo haga tan seguido porque me parece mucho más difícil. Y surge el libro de Días de Inercia en el 2018. Yo estaba en medio de una crisis depresiva, pues como tengo un largo historial pues digamos, de exploración, digo yo, del yo, con algunos quebrantos pues en mi salud mental. El tema de la salud mental es como muy importante para mí, para mi familia, porque pues mi mamá, por ejemplo, era esquizofrénica, mi abuela paterna, o sea, es como algo que ha marcado realmente como mi vida. Entonces, Sí. cuando yo me hallo en medio de esta crisis depresiva, que ha sido, yo creo que la más terrible pues que he tenido en el sentido físico, o sea, que yo empiezo a notar que físicamente de verdad hay como una imposibilidad, o sea, que me cuesta pararme de la cama, que me duele todo el cuerpo, que hay una cosa allí como con el dolor y esa dimensión física de la enfermedad que parece muy tremenda, como una especie de parálisis. Entonces estaba en una época pues sin trabajo, o sea, todo mal. Y lo que empecé a hacer fue llevar un diario. Yo soy como muy amiga de los diarios en general. Yo tengo diarios de sueños, diarios de, bueno, mil cosas, de proyectos, o sea, diarios de todo tipo. Entonces, mi diario era como mandarme un correo todos los días, no al estilo, pues, querido diario, hoy pasó esto, ¿no? Sino más como, no sé, un recuento de mil cosas, pero más era como a través de la escritura tratar de hacer una observación de esa dimensión física de lo que me estaba pasando. Okay. Y también registraba sueños, registraba, bueno, mil cosas que me pasaban, retazos de vainas que iba leyendo, en fin. Pero pues yo digo, son como fragmentos de mala literatura, o sea, yo no tenía ninguna intención de hacer de esto un libro, ni mucho menos. Y lo que hacía era como todos los días mandarme un correo con estos relatos, y cuando me recibía el correo pues me ponía a leerlos. Y haciendo este ejercicio hacia el sexto mes, eh, leyéndome encontré una beta creativa en algunos de sus textos. Y dije, bueno, esto se puede trabajar de otra manera, o sea, trascendiendo como el relato personal y trascendiendo pues la terapia, ¿no? Sí. Y empecé, en principio hice un primer texto, lo publiqué en un blog que tenía muy viejo, pues que ya nadie lo leía. ¿Cómo se llama? Y, ¿cómo? ¿El ¿Cómo se blog? No, llamaba? ya ni me acuerdo, creo que se llama Hasta aquí nos trajo el río, una cosa así, pero pues eso Ok. ya, además que los blogs ya estaban en desuso, entonces pues ya nadie lo miraba. Y se me ocurrió, en cambio, convertirlo en un texto para Instagram. Entonces ahí descubrí que, no sé si eso ha cambiado, pero entonces había un límite de caracteres
como los textos que acompañan las imágenes, ¿no? En Instagram, que es de 2200 caracteres. Y un poco esa camisa de fuerza me obligó por un lado a editar el texto, que era un poco más largo, y por el otro a pensar en una imagen que acompañara ese texto. Okay. Y de ahí surgió como un ejercicio creativo muy chévere, que se convirtió como en una especie de alfabeto, en torno a, pues claro, la excusa era la depresión, pero en realidad es en torno a muchos temas, y básicamente mis condiciones eran: tienes que hacer un texto de 2200 caracteres, una viñeta, una imagen elocuente que juegue como con esa letra capitular de cada entrada. Y además, pues claro, la idea de hacer un alfabeto, pues suponía también el reto con algunas letras, como bueno, ¿qué palabra puedo inventarme para la X? Que Claro. tenga que ver con el tema, y entonces allí había como unos disparadores, unas consignas para la escritura. Y bueno, lo que empezó siendo un ejercicio de Instagram terminó convertido en un libro que publicó muy lindo, que publicó la editorial Frailejón. Es una editorial independiente de Medellín, es un libro muy bonito, hecho a mano, o sea, con una factura muy bella. Y bueno, pues esa es un poco como la versión de bolsillo de lo que fue la historia con Días de Invierno. ¿Qué tanto te ha funcionado a ti combinar las bellas artes, el periodismo y la literatura para de pronto hacer como terapia, por así decirlo? O sea, ¿cómo qué has sentido tú y en qué te ha cambiado, qué te ha aportado o qué te ha quitado? Porque también hay veces que de pronto puede pasar eso con respecto a estas tres ramas, que de hecho combinan muy bien todas con todas y uno se puede dar cuenta, ¿no? Sí, claro, claro. Pues yo por un lado, o sea, en lo personal, pues más que hacer terapia, o sea, yo creo que igual cualquier cosa que uno haga, así sea lavar los platos, no sé, jardinería, lo que sea, cualquier acción puede ser una herramienta de autoconocimiento, si se quiere, una herramienta Sí, meditativa de algún modo. Entonces, pues yo me lo tomo por ese lado. Ya como en me parece a mí que la mejor terapia también está en el hacer, ¿no? Como y para mí, pues el hacer creativo. Y yo creo que la creatividad, pues no es muy contraria como al universo de la especialización, que yo siento que es una cosa muy capitalista, ¿no? Como de tienes que saber única y exclusivamente de una cosa y lo estudias muchos años y te dedicas solo a eso. Yo creo que en cambio el conocimiento y la creatividad tiene muchos vasos conductores entre cosas que uno creía que no tenían nada que ver, y un poco me pasa eso con los distintos lenguajes que exploro, o sea, porque los estudié, porque profesionalmente me dedico a ello, porque eran un hobby y lo que sea, y terminaron incluidos en lo que hago. Y como dices, se complementan muy bien y muchas veces se vuelven como, yo siento que cada lenguaje o cada camino que tomas supone una manera de pensar y de organizar el pensamiento. okay. Y cada una como que te abre unas puertas distintas. Entonces, cuando tú estás en el camino de la especialización, por decir algo, soy periodista y me voy a dedicar única y exclusivamente al periodismo, tienes unos métodos y unos caminos que siempre transitas, pero si de pronto viene alguien, no sé, de la ingeniería, que está acostumbrado a pensar y a resolver cosas de otra manera, de repente te abre una puerta creativa viniendo de la ingeniería, ¿no? Sí, Entonces, claro. a mí me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el dibujo para mí es como una máquina de pensamiento. O sea, cuando yo dibujo, pinto, a mí se me ocurren ideas, me abren llaves, me resuelven cosas en la escritura, me surgen ideas para escribir, pero luego también escribir, que es mucho más tortuoso y de unos tiempos más largos también, me ayuda como a tener una conciencia distinta de lo que estoy haciendo, por ejemplo, a la hora de pintar, una conciencia de los procedimientos, de los materiales, del pensar más profundamente, como es que puedo estar haciendo a veces muy mecánicamente. Entonces creo que ambas cosas me han servido también como una manera de expresar un ser, ¿no? Un sentir. Y por eso lo que hago, los libros, proyectos en los que trabajo, pues se valen de muchos de esos caminos. Retratos hablados, pues es un proyecto, yo lo llamo un proyecto transmedia, o sea, tiene muchas expansiones y habla en general, bueno, ha crecido mucho y hoy se centra en el fenómeno de la criminalización de estudiantes en Colombia, pero en el fondo, digamos, la raíz del proyecto surge del caso de mi hermano, una historia pues personal. Mi hermano muere en abril de 2006 en una explosión en Bogotá.
y en su momento es señalado de ser un miliciano de las FARC que muere aparentemente junto a otros compañeros mientras estaba manipulando, fabricando un artefacto explosivo. Es un hecho pues que quedó jurídicamente en el limbo, un hecho bueno que nunca se esclareció, que quedó en la impunidad con muchas cosas que no coinciden, con mucha mano negra pues también en el caso, pero más allá pues en principio más allá de la historia del caso judicial, a mí, digamos, me interesaba, o bueno, dicho, algo que yo sentía a partir de esta historia, es que quienes, quienes teníamos que ver con historias así, primero quedamos con una especie de limbo. Y que realmente lo más difícil de estas historias frente al duelo, por ejemplo, no era propiamente el duelo ni la ausencia de la persona, ¿no? Sino era cómo tanto quien muere, el ausente, como su entorno cercano, eran desprovistos de su humanidad, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Que cada vez que una persona muere en estas circunstancias y es señalada, no sé, eres un terrorista, pertenecías a tal movimiento, estabas en esto, independientemente de si eso es verdad o no, no solo no tienes cómo saberlo, digamos, a ciencia cierta, sino que además te ponen en tela de juicio todo tu universo conocido, o sea, todo lo que yo sabía de mi hermano, lo que recordaba de mi hermano, casi que vi muchas escenas en mi familia de falsear la persona que era mi hermano simplemente por justificar que él era un buen ser humano, que era una persona pues, que no era un terrorista, que no era un criminal. Entonces sentía que eso se podía extrapolar a muchos otros casos. El ejemplo más patente de esto son los falsos positivos, ¿no? Pero podríamos hablar de muchos otros en Colombia, pues que tienen que ver con el conflicto y que operan de la misma manera. Entonces empezó siendo primero como una especie de fanzine digital ilustrado. Yo construí una especie de expediente criminal de mi hermano, ¿no? Era como una manera de jugar con el lenguaje de criminal, pues policivo, ¿no? Para reconstruir ese ser humano que era él, ¿no? Entonces yo en mi página cucharitadepalo.co/retratos hablados está este fanzine, digamos, ¿no? Este documento ilustrado. Entonces yo, no sé, me invento como una ficha de individualización de mi hermano y a partir de hacer entrevistas con testimonios de sus amigos, de mi familia, voy haciendo por un lado, construyendo literalmente el retrato de mi hermano, porque una cosa que a mí me pasaba era que con el tiempo yo ya no podía recordar no solo la voz de mi hermano, sino de verdad cómo se veía él. Entonces fue el ejercicio de, a partir del relato, dibujar a mi hermano, además porque no hay muchas fotografías de él, y además de empezar a construir su perfil, ¿no? Como quién era él, cómo lo recordábamos nosotros, quién era para nosotros, jugando con ese lenguaje en los expedientes criminales. Cuando yo lanzo esto, a los 10 años del hecho, lo publico en redes y bueno, en mi página, y empiezo a recibir muchos comentarios y casos similares. La gente que me dice, oye, conozco un caso, a mi primo le pasó, a mi hermano, etcétera, de chicos que habían muerto en circunstancias muy extrañas, la mayoría de explosiones, incluso gente cercana a mi hermano, después lo supe. Entonces ahí ya se convierte como en otra cosa, ya trasciende la esfera personal y yo empiezo una búsqueda un poco más viciosa de tratar de rastrear casos similares en un marco de 10, 20 años. Y empecé a trabajar en otras expansiones, entre ellas primero estaba trabajando en un libro periodístico, yo me gano una beca con este libro y en el ejercicio de la beca de poder presentar el proyecto a otros periodistas de Latinoamérica, me dicen, oiga, lo que usted tiene entre manos es muy importante y muy grave, o sea, esto no se ha documentado en Colombia y pues un poco lo que se está mostrando a simple vista es que esto es un fenómeno gigante. Entonces ahí surge la necesidad como de hacer un proyecto más grande y conozco a Juliana Castellanos de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico. Le presento el proyecto y le digo, mire, yo quiero hacer esta investigación más grande, necesito como un equipo, ver cómo nos podemos aliar. A ella le gustó mucho la idea del proyecto y empezamos a trabajar
conjuntamente y pues eso ha ido creciendo, se han ido juntando otras paticas de otras universidades, de otros colectivos y pues finalmente lo que hemos logrado reconstruir y estamos por lanzar la segunda parte de este trabajo es pues como todo un universo de verdad que trasciende la historia de mi hermano y que estamos hablando no solo de los casos más, digamos, sonados, ¿no? Como desapariciones, asesinatos, falsos positivos judiciales, sino hay escenas como las del exilio, hay dinámicas pues como las de mi hermano, ¿no? Unas muertes en extrañas circunstancias y en fin, lo que hay aquí es como un fenómeno sistemático y que se ha convertido Retratos Hablados en una exploración desde muchos lenguajes, desde lo más personal, con la ilustración, con los textos, con la escritura, hasta algo más periodístico con los datos y lo que hemos hecho con la unidad. Estamos mirando la opción de abordar desde el lenguaje artístico una exposición que sea itinerante sobre este tema y en fin. ¿Sabes qué me parece muy sorprendente? Y es que lo que tú dices es cierto, o sea, no, digamos, criminalización de estudiantes no es una, o sea, es algo que no se de hecho uno dice como criminalización de estudiantes, o sea, nunca había escuchado incluso ese término, ¿no? Uno habla de desapariciones, secuestros, falsos positivos, bueno, un montón de violaciones a los derechos humanos, pero uno dice, ¿cómo así? ¿Existe la criminalización de estudiantes? Y me parece, digamos, curioso también cómo vemos, digamos, de un tema tan personal como lo es el caso de tu hermano, lo puedes convertir en algo que llama muchas voces, ¿no? Digamos, lo que tú comentas es que tú publicaste el caso de tu hermano, pero te llegan un montón de voces que mi primo, que mi amigo, que el vecino, que yo no sé qué, y lo que tú dices es cierto, o sea, digamos, cuando ya se vuelve tan repetitivo todas estas, digamos, como estas voces, por así decirlo, uno dice como, ojo, ay, ¿qué está pasando? Esto debe tener un nombre. Y qué bonito también que lo hayas puesto como, o sea, no solo poner el caso de tu hermano, porque eso sí suele pasar mucho que, digamos, se le juzga al muerto por digamos, su condición, ¿no? De por qué murió, digamos, el caso de los falsos positivos, digamos que era un guerrillero, o en el caso de tu hermano que era un perteneciente a las FARC, y uno es como, hombre, no, o sea, y que tengas la oportunidad de crear este proyecto transversal para que la gente mire como, es que tal vez, pues esta es mi verdad, claramente cada quien lo puede interpretar como, pues no está en la obligación de ordenar y obligar a otras personas para que le crean, pero uno muestra qué pasó. Y me parece hermoso que, digamos, tú lo presentes desde no solo como la investigación y digamos, el párrafo, sino también lo puedas ilustrar, y que me parece más sorprendente como el retrato hablado, ¿no? Porque muchas veces se habla de digamos, cuando alguien comete un acto delictivo, es como, recuerda cómo es el nombre, y uno va hablando del retrato, o sea, uno habla del retrato de esa persona. Entonces eso tiene una connotación más allá de como solo el retrato hablado, sino tiene una connotación de lo que significa retratar a alguien, ¿no? O sea, que recuerdes su rostro tal cual como era, ¿no? Entonces es muy bonito. Yo quiero saber cómo ha sido para ti este proceso, digamos, de pues digamos, teniendo en cuenta que, digamos, muchas veces a las víctimas no son como tan escuchadas, y como tú dices que el caso está todavía como que ahí como que no se sabe. O sea, ¿cómo ha sido para ti este tema? O de pronto si también por el hecho de pronto porque pasa, o sea, desgraciadamente pasa, que hay veces que porque uno es mujer, tal vez le están diciendo a uno, ay, es que está como histérica, entonces no le vamos a prestar tanta atención. Entonces quiero saber cómo ha sido también este proceso para ti también. Sí, o sea, ¿cómo ha sido este proceso para ti? Bueno, pues ha sido, digamos, con sus altos y bajos, ¿no? O sea, de hecho, cuando yo empiezo a hacer retratos hablados, es como hacer un punto de quiebre entre, yo paso 10 años sin poder hablar del caso, ¿sí? Partiendo del hecho de que esto ocurre en el 2006, para entonces ni siquiera se había destapado todo esto de los falsos positivos. Entonces, la posibilidad de uno de pensar
que mi hermana ha podido morir en otro tipo de circunstancias, digamos, distintas a las que se nos presentaban entonces. Y no hablo como desde el mecanismo de defensa obvio, pues de que uno pues a veces se niega a creer, no sé, es como, ay, es mi hermano, él sería incapaz de hacer esto. No, o sea, yo creo que uno llega a un punto como de crudeza de aceptar como, bueno, ¿por qué no? ¿Sí? Ha podido pasar, ha podido ser un accidente en medio de estas circunstancias, pero siempre tuvimos como la sensación de que algo no andaba bien en el caso, o sea, de que los hechos no se mostraban pues como tan diáfanos, ¿no? No tenían tanto sentido, pero pues eso es que uno no existe ni una etiqueta, no hay cómo nombrar ese tipo de muertes. Entonces, pues uno lo deja así, lo deja pasar y cuando te preguntan, no sé, mi familia, por ejemplo, decían que mi hermana había muerto en un incendio, se inventaban historias de qué había pasado y de ahí entonces surge pues la semilla de retratos y es como, bueno, voy a hacer un alto del camino y creo que lo primero es contarlo, verbalizarlo. De pronto si yo no lo puedo etiquetar es tratar de aterrizarlo y de pensar en la medida en que lo cuento. Entonces eso fue lo primero. Lo segundo, cuando empecé a recibir como tantos casos y hacer el seguimiento y de hallar una suerte de patrón, ¿no? En estos casos y ya hoy en día poder hablar de un fenómeno sistemático y además un fenómeno sistemático y complejo, o sea, que no es simplemente decir, es que sí, el Estado intervino, los grupos armados, hay unos buenos y unos malos, ¿no? Sino que hay de todo, ¿no? Y eso es lo que hace muy complejo cada caso y hace que reine la impunidad. Entonces, pues fue como empezar incluso en el tránsito ya de abrirlo a otros casos, de avanzar en mi propia investigación. Si bien formalmente, judicialmente no pasó nada, es un caso que no fue investigado, que fue cerrado y pues bueno, ya ha pasado muchísimo tiempo y seguramente eso ya quedó así. En lo personal, yo sí hice un proceso de investigación del caso. El libro en el que estaba trabajando, que conté por qué me había venido a ir a Popayán, tiene que ver con esto. Es una novela que llevo mucho tiempo investigando en torno a mi hermano y bueno, y a otras cosas atadas a mi hermano. Entonces, pues yo sí tuve un proceso como de descubrimiento de esa historia, de ahondar en ella, de lograr reconstruir a un modo muy personal mi propia versión de los hechos. Y pues eso, claro, eso te afecta de mil maneras, te afecta en tu seguridad también. Yo tuve episodios pues de ciertos problemas, no muy graves, pero sí problemas algunos de seguridad y cosas pues que te van como desanimando a seguir abordando el caso hasta llegar a un punto de aceptación de, bueno, independientemente de que judicialmente no pase nada, pues también hay unos límites, o sea, yo ya acepté que puedo llegar hasta un cierto punto, que no voy a saber a ciencia cierta qué pasó con mi hermano, ni cómo murió, ni no puedo como llegar hasta la última verdad, ¿no? Si es que existe, o esa verdad de los hechos, y también de saber retirarse y saber aceptar como, bueno, ya tengo mi versión, ya reconstruí lo que más pude, y a través de esa historia personal y de mi propia búsqueda, dar luz al proyecto en general, dar una mirada más compleja sobre el fenómeno y poder contarlo, insisto, bajo esos otros lenguajes que si vamos a hablarlo periodísticamente lo podemos hablar bajo esa mirada también humana y personal y en la complejidad de la propia historia y bueno, como tratar de en últimas como de trascender, ¿no? Yo digo, de la historia personal y yo creo que es necesario como país empezarnos a contar nuestras propias historias, ¿no? Como protagonistas de ellas que hemos sido, no delegar a los medios de comunicación como esa tarea, sino que entre nosotros podemos hacerlo y reconstruirla y contarla y entender, tratar de entender esos engranajes que hay tras de ella. Bueno, otra pregunta que te quiero hacer, y es que me acuerdo mucho que tú dijiste que estás haciendo ahorita una novela. ¿La estás haciendo o ya la estás terminando? Pregunta importante. No, he tenido como unos retazos escritos y no, la verdad no he tenido como el tiempo de sentarme bien, o sea, tengo la investigación hecha, ya cerrada, pero pues no, está pendiente como mi plan este año por lo menos es sentarme a trabajar y a empezar a escribirle en forma.
Sí, sí, la verdad sí sería muy bonito que sacaras ese libro porque siento que sería una forma de poderlo ver también más digerible, ¿no? O sea, porque digamos, lo digo más por el tema que digamos muchas veces uno al presentar tantos datos, y digamos como tú lo dices, como es un fenómeno tan sistematizado, pues claramente deben haber también casos que digamos para las otras personas que también no están tan cerca de ese fenómeno, tal vez no lo puedan entender tan bien, ¿no? Entonces me parece interesante cómo lo puedes llegar a presentar ese libro y también, no sé, tengo una duda ahí y es que no sé si ese libro es a raíz de el taller que tuviste con Caparrós, no sé, Sí, porque sí. ahí estuve leyendo un poquito que decía como que estás creando una novela, entonces, digamos, como la pregunta va también es a digamos, si el libro también va también en relación con la investigación o también ya es otro proyecto aparte de de Retratos Hablados. Y también cómo va a ser ese diseño, ese pensar del libro. Bueno, el libro sí hace parte de Retratos Hablados, pues porque surge de la misma historia. Eh, pero así como la historia misma, el libro ha tenido una evolución como en su planteamiento, ¿no? Entonces empieza siendo un libro más periodístico, que fue este libro que tuve la oportunidad de trabajar en el taller de libros de no ficción de Martín Caparrós con la Fundación GAO. Y de hecho, justamente es curioso, todas estas otras expansiones, por ejemplo, el trabajo de periodismo de datos surge del taller de Caparrós. Cuando yo cuento la historia del libro, la investigación que yo estaba haciendo en solitario, entonces en el taller las demás personas que participaban, los demás periodistas me decían, bueno, primero la historia es súper interesante, ¿no? La historia como hermana y esa voz, esa búsqueda personal, un poco como cruzada también con las preguntas periodísticas y las preguntas pues de quien escribe la historia, ¿no? Son como estos dos papeles. Es como súper interesante y todo el mundo decía, bueno, tiene que estar narrado con esa voz de primera persona con mi voz, pues, como en esa, como cruzando esos dos relatos. Pero luego me decían, el fenómeno y lo que has logrado trabajar más allá de la historia de tu hermano es una cosa impresionante, o sea, esto no se ha contado. Entonces, por eso digamos que el libro hace parte de Retratos Hablados también. Pero ya después cuando yo dejo el taller, me voy como con un montón de preguntas sobre el libro y demás, y en el proceso de hacer el trabajo con Juli en la unidad y que empezamos a como ahondar en otros casos y que yo empiezo también a avanzar en el caso de mi hermano, en mi investigación, llego a un punto de conflicto, pues primero como de esa aceptación de la que hablaba hace un momento, como de por más de que yo investigue y haga y me encuentre con 1000 personas y demás, no voy a lograr reconstruir esa verdad última, ¿no? De los hechos. Es imposible, o sea, realmente saber exactamente qué pasó, solo lo saben quienes estaban con mi hermano allí, que murieron con él y hay un único testigo en esta historia y no va a hablar, entonces ya está. Pero, y además, digamos, como que no solo es esa aceptación, sino también entender, pues, que narrar ciertas cuestiones en un libro, digamos, periodístico que tiene como ese compromiso con la verdad de los hechos y demás, se hacía muy difícil. Acceder, por ejemplo, al expediente judicial ha sido muy complicado, se me estaba convirtiendo, insisto, en un problema de seguridad, como el tratar de hacer esta investigación bajo la mirada periodística. Entonces, cuando yo llegué a un punto como de aceptar esa verdad, ¿no? De que no puede, llega un punto hasta, o sea, hay un punto límite a donde puedo llegar, empecé a hacer un trabajo más de investigación personal, o sea, de la historia familiar, de qué hay antes de mi hermano, más como que ya no tanto del hecho de la forma como él muere, de todo lo que hay alrededor, que es supremamente complejo, sino más en lo personal y como un poco, bueno, ¿qué nos trajo hasta acá? Y me encuentro con una historia familiar impresionante, o sea, una cosa mucho más interesante que el mismo y más compleja que el mismo caso
y judicial y la historia en la que él muere, y termina siendo de verdad, o sea, las personas con las que yo he compartido parte de la investigación, les he contado un poco como el proyecto en el que estoy, me dicen, pues, es una serie de Netflix, o sea, es una cosa muy, muy loca, pues, y que vale mucho, o sea, ya hay un material que yo siento que lo tiene todo para ser escrito, y más desde la mirada ya de una novela sin ficción, que me permite, digamos, tener ciertas licencias, ya no desde el compromiso de lo periodístico, y que me parece mucho más rico de contar. Y también es una manera un poco de decir, bueno, estos casos, que pues, no solo este en particular, sino en Colombia hemos transitado una larga historia de violencia y de conflicto, y esto es una milésima parte de eso, de esta historia, y sin embargo, mira todo lo que desentraña en una saga familiar. ¿Sí? Imagínate lo que uno podría encontrar y contar sobre el resto del mundo, el resto del país, y cómo entender esa... A mí creo que más allá de los hechos finales, de la historia gruesa, del cómo murió él, del fenómeno, etcétera, que es importante, me interesa lo que pasa en los seres humanos, lo que transforma en los seres humanos este tipo de cosas. Y creo que eso es lo que estamos un poco en deuda de reconstruir como país, o sea, de ya hemos empezado a hacer unos ejercicios de reconstrucción de verdades, si es que eso se puede llamar de esa manera, unos ejercicios, digamos, ya muy institucionales para mi gusto, ¿no? De contarnos como país, estos son los responsables, estas son las víctimas, pero eso es mucho más complejo. Cuando uno mira la dimensión humana, todo termina mezclándose y no hay victimarios ni víctimas, no hay buenos ni malos, ¿no? Es mucho más difícil que eso. Y eso es lo que a mí realmente me interesa, y creo que esa historia personal pues es una buena excusa para como abrir la puerta a esa capa mucho más profunda que tenemos todos, porque todos creo que tenemos alguna historia violenta o alguna historia que tiene que ver con algo parecido de lo que ha ocurrido en este país. Hay una, o sea, de todo lo que me has dicho, y sobre todo el tema pues también de tu proyecto personal, y también proyecto de tus ilustraciones y todo lo demás, yo te quiero preguntar, y es, ¿cómo te describirías a ti? ¿Cómo te describirías? Sí, ¿cómo te describirías? Qué difícil. Yo creo, digamos, como tratando de atar todo eso desde lo que he hablado, y que, como decía al inicio, para muchas personas puede ser como, pero que es todo este desorden, ¿no? O sea, ella pinta pajaritos y está hablando de su hermano y la criminalización y el periodismo y todo esto. En realidad, todo eso tiene mucho sentido, era lo que decía al principio, como el conectar. Entonces, si tuviera que describirme a mí, yo diría que soy como un puente o un camino, o alguien que le gusta como tejer entre cosas que aparentemente no tienen relación. Como ser un nodo, tal vez sea la palabra, ¿no? Alguien que está por el... y que le gusta como atravesar también las cosas, y yo creo que la mejor manera de hacerlo es echando mano de todo lo que uno tenga alrededor. En ese camino pues uno descartará cosas, pero al final yo creo que todo, hasta lo más tonto, como que te da una luz también en la búsqueda creativa, en lo que sea que hagas, en lo personal, en fin. Entonces yo me consideraría como un puente, así me describiría. De hecho, me hace recordar, no sé por qué, o sea, es como cuando me dices puente, me hace recordar automáticamente la canción de Gustavo Cerati. Puente. Sí, sí, sí. Pero qué bonito que sea, y que de hecho sí, o sea, digamos, de lo que tú dices, o sea, es como de, no solo es conectar, ¿no? O sea, porque los puentes, digamos, digamos, como lo que hacen, digamos, los puentes es conectar, no solo es eso, sino es como también unir, por así decirlo, ¿no? Que son cosas totalmente distintas. Que son cosas totalmente distintas, y de hecho me parece muy, muy bonito que te puedas describir de esa manera, como un puente, ¿sabes? Porque un puente también puede ser de muchas cosas. Un puente debe ser como lo que pienso acá y lo que transmito aquí, en el papel, en mis ilustraciones,
¿sabes? O lo que pienso acá desde la emoción, desde el sentir y cómo también lo puedo transmitir en mis notas periodísticas, en mis ilustraciones, en mis libros, en todos los proyectos que tú tienes. Entonces me parece muy, muy, muy bonito eso. Y ya como para dar final a la entrevista, me gustaría, no sé, que digamos, bueno, ahorita que estamos en el mes de Internacional de la Mujer, me gustaría que me contaras cómo te ves, o sea, cómo decirlo. O sea, que viene para cucharita de palo, que viene para cucharita de palo, que qué proyecto ahorita también sigue después también de tu apertura en la tienda allá en Popayán. Em, También, digamos que cuando tienes más o menos esperado lanzar el libro, qué otros proyectos tal vez tienes y cómo te sientes también tú. Importante también porque uno, a veces, muchas veces uno pide favores, pero uno nunca pregunta cómo te sientes, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes también? Bueno, eh, yo me siento, y bueno, y tiene que ver además para responder la pregunta de que viene como en una fase de, por un lado, como de expansión, ¿no? Como, pues llevo poco tiempo con este espacio en Popayán, que es un estudio, es mi estudio, es mi espacio de trabajo, mi tienda, en fin, y es como una manera de acercar lo que hago a las personas que viven acá, a los que vienen a visitar, ¿no? Yo soy muy amiga como de mostrar los procesos, mostrar la tras escena. Para mí el espacio dice mucho de alguien, ¿no? Entonces es una manera de conectarlo, pero no solo un espacio como de mírenme, esta soy yo, aquí me muestro, sino también como una excusa de conectar, volvemos a lo mismo, con otras personas y otros procesos. Entonces cuando digo expansión, se vienen cosas acá de conspirar un poco con personas que están como en la misma sintonía, haciendo actividades, talleres, o como cierto circuito cultural en Popayán que pasan cosas, pero a veces uno siente que está muy atomizado, entonces me gustaría y estoy tratando de trabajar en ello, de que este espacio y mi trabajo también se convierta en una excusa para conectar con personas que ya vienen haciendo otras o que se inspiren o sientan como un motorcito pues a quienes todavía no se animan como a hacer más, ¿no? O a mostrar su trabajo, o en fin. Entonces se vienen muchas colaboraciones, se viene mucha activación del espacio, se viene una fase de expansión también con el enseñar a otros o compartir mi conocimiento, que también es algo que me gusta mucho. Entonces estoy en plan de, de empezar a tener una seguidilla de talleres de todo tipo, o sea, desde lo que aprendí empíricamente en la ilustración, sobre todo con las aves, como con la gestión de mis proyectos, de los libros y en fin, con todo ese proceso ya creativo. Y por otro lado, como pues es una manera también de expandirse, pero que antes requiere como un tiempo para uno, de escribir. Yo siento que es algo que tengo en mora desde hace un buen tiempo, de escribir más. Entonces, además de esta novela, pues que de verdad ya estoy tratando como de organizar mis tiempos y despejar cosas para poder dedicarme a ello con juicio, en forma este año. Eh, Tengo otros proyectos de escritura en mente. Quiero hacer un libro de ensayos, por ejemplo, de lo que ha sido mi proceso con la acuarela, como esa forma, como esa conciencia que he tenido sobre el proceso, me parece algo súper bonito, muy meditativo también, si se quiere. Entonces quiero hacer un librito de ensayo sobre eso y bueno, y otras cosas que quiero hacer y escribir y por ahí están. Todavía no tengo ni idea de cuándo vaya a lanzar la novela. En algún momento se estaba como un poco obsesionada con eso y luego dije, no, pues las historias tienen sus tiempos, hay que dejarlas respirar, hay que tomar distancia en su momento y pues no es una tesis de grado, no es un trabajo que me digan, bueno, tiene tanto tiempo límite, sino que voy pues, tampoco como entrar en esa cosa de lo aplazo y nunca lo hago, pero tomármelo con calma, o sea, no tomármelo Sí. tampoco con la presión de publicar y del hacer, sino de quiero estar
como a la altura de esa historia y quiero sacar o sea, como más que sacar, tener el tiempo con calma de hallar la mejor manera para contarla de la manera que esté como más orgánicamente unida a esa historia y que esté a la altura de ella. Y bueno, eso es una búsqueda que puede ser muy rápida o bueno, nunca rápida, pero que puede tomar mucho tiempo, puede surgir más pronto, no lo sé. Entonces, pues ya veremos qué pasa este año por ese lado. Bueno, gracias a ti, Liz, por contarnos a nosotros que te estamos viendo y a las personas que también están detrás de esta pantalla, que te están viendo, por contarnos también todo lo que ha sido también tu trayectoria, también lo que se viene. Me parece muy bonito que también te puedas enfocar también en eso de escribir, porque me parece muy lindo. O sea, es como no hay mejor cosa que escribir y expresar en palabras lo que a veces es indescriptible, ¿no? Que sigas también con los proyectos de ilustración, me parece muy lindo. Me gustaría visitar a Popayán, ir a Popayán y visitar tu tienda, porque me parecen de hecho muy lindas las ilustraciones que hacen. O sea, es que me parece impresionante la cantidad de detalle que uno, o sea, uno dice, uy, pucha, o sea, de tener un ojo súper bueno, súper bueno. De verdad que sí, de verdad que sí. Sí, o sea, es impresionante pues, o sea, digamos, yo a veces pinto, no te lo voy a negar, pero es que tampoco así de pintar las plumitas y todo eso es como, y también, digamos, en otras ilustraciones que también has hecho, que también hay una cantidad de detalles, que, digamos, en las de fachadas fachadas bogotanas, Sí. perdóname, fachadas bogotanas, abecedario bogotano también, es, Uh-huh. aquí tengo la esta, los días de inercia, también los de retratos hablados, es como la cantidad de detalle que tiene, o sea, se nota la dedicación y la pasión y el amor que hay detrás, ¿no? Entonces, nada, pues yo quiero que, digamos, antes ya de despedirnos, quiero que le digas a nuestros seguidores si en dónde te pueden encontrar, eh, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, si solo tienes una. También si hay algunos que están en Popayán, pues que vayan al lugar también a visitar. Eh, y ya, y pues que nos cuentes a todos nosotros cómo te podemos encontrar en redes. Bueno, en redes, en Twitter e Instagram me encuentran como Cucharita de Palo. Me pueden visitar también en mi página web, cucharitadepalo.co. Ahí van a encontrar no solo como parte de mi trabajo, sino también la tienda. Y si pasan por Popayán y quieren visitar, son muy bienvenidos. Basta que me escriban por alguna de mis redes o, en fin, hay mil de maneras de contactarme por allí. Y me dicen, bueno, voy a estar en Popayán, quiero ir, quiero conocer y siempre son muy, muy bienvenidos. Listo, Liz. ¿Algo último que quieras mencionar? No. ¿No? Nada, que muchas gracias por este espacio. Listo, vale, Liz. Bueno, vamos por final nuestro Dando Lora con Lizeth León, la creadora de Cucharita de Palo, y nos vemos en la siguiente episodio. Espéranos más.